Me senté en la última fila de la ceremonia de juramento de mi hermano porque mis padres me habían borrado de la familia. Entonces el juez detuvo a todos en la sala, me miró directamente y dijo: «Gracias, doctora Marchand». Las manos de mi padre empezaron a temblar. Nadie me guardó un asiento. Quiero que pienses en eso por un momento, porque es el tipo de detalle que parece pequeño hasta que entiendes toda la estructura de lo que significa. 200 personas en esa sala del tribunal, sillas plegables acomodadas en filas precisas, un pasillo en el centro. El tipo de arreglo formal que alguien, una asistente, una secretaria, un miembro de la familia, se tomó el tiempo de organizar. Mis padres estaban en la primera fila, al centro, con la ubicación específica de quienes llegaron temprano y apartaron su lugar. Los asientos a ambos lados de ellos estaban ocupados por familiares lejanos, donantes políticos, colegas de mis hermanos que habían pasado años preparándose para este momento. Ninguno de esos asientos había sido reservado para mí. Encontré una silla en la última fila, en la esquina más cercana a la puerta, el asiento que eliges cuando quieres tener la opción de irte en silencio, que era, me di cuenta al sentarme, exactamente el lugar que mi familia siempre me había asignado, hubiera o no una silla de por medio. La mujer a mi lado tenía el aspecto de una asistente política de unos 30 y tantos años, con gafete y la eficiencia enfocada de alguien que asiste a muchos eventos oficiales y ha aprendido a obtener información rápidamente. Me miró con la sonrisa educada y evaluadora de alguien que decide si vale la pena hablar conmigo. ¿Vienes de la fiscalía?, preguntó. Soy su hermana, respondí. Sus cejas se levantaron, no de manera grosera, sino genuinamente el movimiento involuntario de un rostro que recibe información que contradice su modelo existente de la situación. No sabía que Connor tenía una hermana, dijo. Por supuesto que no lo sabía. Había sido borrada tan completamente durante tanto tiempo que mi ausencia se había convertido en la versión oficial de los hechos. No distanciada, no complicado, simplemente ausente, eliminada de la historia. La familia Marchand, tal como se presentaba al mundo legal y político de Boston, consistía en Ricardo y Catalina Marchand y su hijo Connor, quien acababa de ser elegido fiscal de distrito a los 34 años y estaba a punto de jurar ante un juez federal en una sala llena de personas que les serían útiles. Yo no les era útil. No les había sido útil en 8 años. También era, desde esa mañana, neurocirujana en el Hospital General de Massachusetts con una subespecialidad en cirugía cerebrovascular. Un historial de publicaciones de investigación que hizo que el jefe de mi departamento me describiera el año pasado como una de las residentes más talentosas técnicamente. Este programa ha producido en 2 décadas y una tasa de supervivencia de pacientes en procedimientos intracraneales de alto riesgo. Eso no lo iba a decir en voz alta porque estaba sentada en la última fila de la ceremonia de juramentación de mi hermano, tratando de ser invisible. Se me daba muy bien pasar desapercibida. Tenía mucha práctica. Déjame contarte cómo llegué a esa última fila, porque la silla al final del pasillo no estaba ahí sin una historia detrás. Mi nombre es Chloe Marchand. Tengo 29 años. Crecí en una familia que tenía una historia sobre sí misma, una historia muy específica y cuidadosamente mantenida. Y la historia era esta. Los Marchand eran una familia de abogados. Richard Marchand, mi padre, había ejercido el derecho corporativo durante 30 años y tenía ese tipo de reputación profesional que llega a una sala antes que él. Mi madre, Catherine, había hecho una pasantía judicial con un juez federal antes de dejar la práctica para encargarse de la infraestructura social de la familia, lo cual, a su manera, era un trabajo de tiempo completo que requería una habilidad considerable. Connor, 4 años mayor que yo, había absorbido la historia antes y más completamente que nadie. Desde que tenía 12 años ya interpretaba el papel de futuro abogado con la convicción de alguien que ha decidido que la actuación es la realidad. Y yo también había interpretado ese papel por un tiempo, el suficiente para entrar a la Facultad de Derecho de Harvard a los 18 años, lo cual era el logro que, según la contabilidad de mi familia, justificaba mi existencia y confirmaba que la historia continuaría. Mi padre hizo llamadas al respecto. Mi madre se lo contó a sus amigas. Connor me estrechó la mano en la mesa durante la cena, que era la muestra de afecto físico más cálida de la que era capaz. Pasé un año en la Facultad de Derecho de Harvard, un año entendiendo, con cada vez más claridad, que era miserable de una manera que no tenía nada que ver con la dificultad o la adaptación y todo que ver con estar en la vida equivocada. No en la escuela equivocada, en la vida equivocada. Sabía desde los 16 años que quería ser médica. Específicamente que me sentía atraída por la neurocirugía con el objetivo específico de alguien que ha encontrado aquello para lo que fue hecha y está tratando de convencerse de no hacerlo porque aquello para lo que fue hecha no está en la lista aprobada. La conversación en acción de gracias de mi primer año en la Facultad de Derecho es algo que he repasado tantas veces que ha perdido la cualidad de recuerdo y se ha convertido en algo más parecido a la arquitectura, una característica estructural permanente de cómo entiendo a mi familia. Le dije a mi papá que quería dejar la Facultad de Derecho y postularme a la Facultad de Medicina. Le dije que había estado investigando programas, que mi historial en ciencias de la licenciatura era lo suficientemente fuerte para postularme a las mejores escuelas, que creía que podía ser excepcional en esto de una manera en la que no iba a ser excepcional en derecho. Estás tirando a la basura el legado de Marchand, me dijo. No alzó la voz. Tenía el control particular de un hombre que ha aprendido que el volumen es menos efectivo que la precisión. ¿Para ser una simple enfermera glorificada? Mi mamá miró su plato. Les dijimos a todos que estás en la Facultad de Derecho de Harvard. Una pausa.
¿Qué se supone que debo decirles ahora? Connor, que había vuelto a casa después de su segundo año en la Facultad de Derecho, me miró desde el otro lado de la mesa con la expresión de alguien que intenta navegar entre dos posturas y elige, como solía hacerlo, la opción más segura. No seas una desertora, Chloe. Esa palabra, desertora. Me fui esa noche. Una sola maleta, empacada con eficiencia. Siempre he empacado con eficiencia. Manejé hasta mi departamento cerca del campus. Envié mi solicitud de retiro en línea y comencé mis solicitudes para la escuela de medicina. Apliqué a Johns Hopkins, Columbia y la Universidad de Pensilvania en un programa de becas sin considerar la necesidad económica, porque entendía que si iba a hacer esto, lo haría sin dinero que viniera con condiciones que no podía aceptar. Johns Hopkins me aceptó en marzo. Beca completa. No le conté a nadie porque ya no quedaba nadie que preguntara. 8 años es mucho tiempo para no ser la hija de nadie. Quiero ser honesta sobre cómo fueron esos 8 años, porque la historia de una persona que tiene éxito a pesar del rechazo familiar suele contarse como una trayectoria limpia y triunfante. La niña subestimada que construye algo extraordinario y regresa para demostrar que todos estaban equivocados. La realidad es mucho menos cinematográfica en la parte intermedia. Trabajé en 3 empleos durante los primeros 2 años de la escuela de medicina. Daba tutorías, tenía un puesto administrativo en un hospital los fines de semana por la noche y un trabajo como asistente de investigación en un laboratorio de neurociencias que pagaba poco, pero que habría hecho gratis porque la doctora Priya Anand, mi supervisora de investigación, de 44 años, una de las principales investigadoras en patología cerebrovascular del país, fue la primera figura de autoridad en mi vida que vio lo que estaba haciendo y dijo, sin reservas, esto es bueno. Esa frase, que me dijo cuando tenía 21 años sobre un informe de laboratorio que entregué a medianoche después de un turno de tutoría de 7 horas, cambió algo en mí que ni siquiera sabía que necesitaba ser cambiado. Había pasado 3 años funcionando con el combustible de querer demostrarle algo a personas que ni siquiera estaban mirando, y ese es un combustible que arde pero no sostiene. El doctor Anand me dio algo diferente, la sugerencia de que el trabajo en sí valía la pena, independientemente de lo que alguien pensara de él. Me aferré a eso. Comí ramen durante 2 años. Dormía 4 horas las noches en que 4 estaban disponibles, y menos en las noches en que no lo estaban. Pasé los días festivos sola, no dramáticamente sola, no con una actuación de sufrimiento, solo sola como alguien que ha tomado decisiones que requieren ciertas pérdidas y ha aceptado esas pérdidas como el precio de sus elecciones. El primer día de Acción de Gracias lo pasé sola. Pedí comida tailandesa y vi un documental sobre geología de las profundidades marinas y me fui a la cama a las 9 p.m. y estuvo bien. El segundo estaba de guardia. El tercero ya había dejado de notarlo. El primer contacto de mi papá en 8 años fue por correo electrónico, no una llamada, un correo electrónico, lo cual me dijo todo sobre el grado en que el contacto era logístico más que emocional. Connor había ganado la elección para fiscal de distrito. Habrá una ceremonia de juramentación el próximo mes en el Tribunal Federal. Se vería mal si no estás ahí. No, te extrañamos. No, queremos verte. Ni siquiera el mínimo esfuerzo de mantener la ficción de que teníamos una relación que valiera la pena reconocer. Se vería mal. Leí el correo 2 veces. Luego abrí mi calendario y aparté la fecha. No porque les debiera la apariencia de unidad familiar, sino porque algo, no podía nombrarlo con precisión y no lo intenté, me impulsaba a ir, no era esperanza. Quiero dejar eso claro. Había hecho el trabajo de soltar la esperanza por esa cosa en particular a lo largo de 8 años, de la manera específica en que las personas sueltan cosas que no pueden cargar indefinidamente. Tampoco era amargura, solo una necesidad de verlo una vez. Estar en la misma habitación que las personas que habían decidido que yo era una desertora, como la persona en la que realmente me había convertido, y dejar que eso fuera verdad en algún lugar más allá de solo dentro de mi propio entendimiento. Mi mamá me mandó un mensaje la mañana de la ceremonia. Ponte algo apropiado. No hay necesidad de decirle a la gente a qué te dedicas ahora. Sé invisible. Las mismas instrucciones que había tenido toda mi vida. Llevaba un saco oscuro sobre una blusa, apropiado según cualquier estándar razonable, y conduje hasta el Tribunal Federal. Encontré un lugar para estacionarme y me senté en el auto durante 3 minutos. Luego entré y busqué la última fila. La ceremonia tenía esa textura particular de la Boston oficial. Un salón lleno de personas que conocen los nombres y títulos de los demás y quién está en posición de ser útil para quién. Organizado con la coreografía cuidadosa de un evento que oficialmente es para honrar a una persona y que, en la práctica, también trata de visibilidad, contactos y el mantenimiento de relaciones profesionales. Mi hermano dio un discurso. Connor Marchand, de 33 años, estaba en su elemento en ese salón de una manera que yo lo había visto practicar durante toda su vida adulta. Tenía la postura controlada de mi padre y la fluidez social de mi madre, además de esa cualidad extra que se obtiene tras 20 años de decidir que la actuación de confianza eventualmente se vuelve indistinguible de la confianza misma. Su discurso trataba sobre la justicia, el servicio público y las responsabilidades del cargo. Fue bueno. Lo digo sin sarcasmo, él se había esforzado y ese esfuerzo se notaba. Y fuera cual fuera la compleja arquitectura de los fracasos de nuestra familia, mi hermano había construido algo real y estaba siendo reconocido por ello en una sala llena de personas que sabían lo que valía. El camarógrafo de la estación de noticias local enfocó a mis padres durante los aplausos. Mi padre tenía la expresión de un hombre que recibe la confirmación de algo que ya creía sobre sí mismo. Mi madre lloraba de esa manera particular en la que lloraba en los eventos oficiales, contenida, fotogénica, con las lágrimas
de una mujer que ha aprendido a usar la emoción como una herramienta social sin perder el control sobre ella. Me senté en la última fila y conté las filas que había entre nosotros. 12 filas, aproximadamente 200 personas. La distancia física entre donde mi familia se había colocado y donde yo existía en su historia cobró forma concreta. Estaba pensando en irme. El discurso había terminado. La toma de protesta formal estaba completa. Ya se habían tomado las fotografías. La recepción estaba comenzando. La sala estaba pasando de la ceremonia a lo social. Y yo ya había hecho lo que vine a hacer. Había estado en la sala. Los había visto. Había dejado que todo el peso de la realidad cayera por última vez. Ya estaba lista para levantarme. Entonces la jueza regresó al podio. La honorable jueza Margaret Whitmore. No me había enfocado en ella durante la ceremonia. Ella había administrado el juramento con la autoridad medida de alguien que ha presidido muchísimos eventos oficiales y aporta la misma seriedad a cada uno. Cabello plateado, postura precisa, la aguda atención de alguien que sabe leer bien el ambiente y lo ha hecho durante mucho tiempo. Ella se acercó al podio y la sala empezó a tranquilizarse. Antes de concluir la parte formal de esta mañana, dijo ella, me gustaría hacer un reconocimiento personal. La sala se quedó en silencio de esa manera particular en la que 200 personas redirigen su atención al mismo tiempo. Mis manos se enfriaron. No sé por qué. No había razón para que mis manos se enfriaran. Yo era una desconocida en una fila trasera. Nada de este momento tenía que ver conmigo, excepto noviembre de 2021 a las 11 de la noche de un martes. Llevaba 17 horas en un turno doble en el departamento de emergencias del MGH, el tipo de turno en el que tu cuerpo deja de protestar y simplemente empieza a funcionar con las reservas que existen por debajo del nivel de la conciencia. La sala de emergencias estaba saturada. Un evento meteorológico había provocado una serie de accidentes. Las salas de trauma estaban llenas. El equipo de neurología estaba más allá de sus límites. Un hombre fue traído en ambulancia, de 61 años, encontrado inconsciente en su casa por su esposa. Las imágenes estuvieron listas en 12 minutos. Hemorragia subaracnoidea, aneurisma roto de la arteria comunicante posterior, el tipo de sangrado que tiene una tasa de supervivencia del 15% en condiciones óptimas y peores probabilidades en las condiciones que yo estaba viendo, lo que incluía a una cirujana de planta que estaba atrapada a 40 millas al sur por un cierre de carretera debido al clima y a un paciente cuyo estado neurológico se estaba deteriorando minuto a minuto. Cada minuto de retraso en un caso así significa células cerebrales insustituibles, que no se regeneran, muriendo en el silencio específico del tejido privado de lo que necesita para sobrevivir. Yo era residente de segundo año. Había realizado este procedimiento 2 veces bajo supervisión directa. Lo había estudiado durante 2 años. Había visualizado la anatomía hasta que me era más familiar que mi propio departamento. Había repasado el árbol de decisiones en mi cabeza tantas veces que tenía la calidad de un recuerdo más que de un cálculo. Tomé la decisión. La enfermera encargada, Patricia Owens, con 22 años en medicina de emergencia, la persona más competente con la que he trabajado antes o después, me miró cuando le dije lo que iba a hacer. No fue una mirada de duda, una mirada de una mujer haciendo su propio cálculo sobre la persona frente a ella. ¿Estás segura? Ella dijo, no. Yo dije, vamos. La cirugía duró 11 horas y 14 minutos. El paciente sobrevivió. Me cambiaron a otro departamento 2 semanas después. Estructura estándar de residencia. Pasé a cirugía vascular y no regresé a neurocirugía general durante 3 meses. Para cuando volví, la familia ya había ido y se había ido. Había recibido una nota a través del sistema de comunicación con pacientes del hospital, entregada por una enfermera que pensó que tal vez quisiera verla. Gracias de parte de la familia Whitmore. La había guardado en mi correo electrónico y no volví a pensar en ella con frecuencia, porque los casos que salen bien los llevas de manera diferente a los que no. Y esa carga es una habilidad que desarrollas porque la alternativa es no poder seguir adelante. Yo había seguido adelante. No había relacionado el nombre Whitmore con la jueza que estaba a cargo de la ceremonia de juramento de mi hermano. Ahora lo estaba relacionando. Mis manos estaban frías sobre mis rodillas y la habitación estaba en silencio y yo pensaba, es un apellido común. Es otra Whitmore. Tiene que ser otra Whitmore. Hace 2 años, la jueza Margarita Whitmore dijo, mi esposo estaba muriendo. La habitación estaba absolutamente quieta. La quietud particular de 200 personas que han estado en un evento social profesional y de repente se les pide recibir algo real. Un aneurisma cerebral roto. Tenía 61 años. Las probabilidades de supervivencia, según me dijeron los primeros en responder, eran menores al 15%. Ella hizo una pausa. No para causar efecto o no solo para causar efecto. La pausa de una mujer que ha contado esta historia en su cabeza 1000 veces y ahora la está contando en voz alta por primera vez en un entorno formal. El cirujano de guardia no estaba disponible, retrasado por el clima. La ventana para intervenir se estaba cerrando. Yo no estaba respirando. Una residente de segundo año estaba de turno, apenas comenzando un turno doble, según los registros de enfermería que revisé después. Ella vio las probabilidades y se negó a aceptarlas como la última palabra. Otra pausa. Ella realizó una cirugía de 11 horas que, según nos dijeron a mi esposo y a mí, tenía quizás una posibilidad entre 7 de salir bien. Y lo hizo sin alardes, sin la presencia del médico titular y sin, como he llegado a entender desde entonces, el apoyo institucional que debería haber estado disponible para ella. Patricia Owens, desde una distancia de 800 millas y 2 años, vino a mi mente. Seguro que no dudas del cálculo de una mujer al decidir si apostar o no. Mi esposo está vivo, dijo la jueza Whitmore. Él está enseñando filosofía en Boston College. Sus estudiantes lo describen en sus evaluaciones de
curso como el profesor que te hace pensar por primera vez. Mis hijos tienen a su padre. Mis nietos conocerán a su abuelo. Ella miró alrededor del cuarto. He estado buscando a esta cirujana durante 2 años. Cambiaba de departamento antes de que pudiéramos encontrarla. Los protocolos de privacidad del hospital, que existen por una buena razón, hicieron que fuera difícil encontrarla. He preguntado por ella en cada evento médico al que he asistido durante 24 meses. Ella se detuvo. La sala contuvo el aliento. Esta mañana, un colega que reconoció el nombre en el programa de la ceremonia me dijo que probablemente estaría en este cuarto hoy. Sus ojos recorrieron las filas reunidas de manera deliberada. Le habían dicho la última fila. Lo pude ver en la dirección de su mirada. Estaba mirando hacia atrás, no hacia el frente. Me encontró. Doctora Chloe Marchand, dijo ella. Su voz llenó cada rincón de la sala del tribunal con la claridad de una mujer que ha pasado décadas asegurándose de que la escuchen cuando habla. ¿Podría ponerse de pie, por favor? Toda la sala se volteó. 200 personas. Todo el peso reunido del ámbito legal y político de Boston, girando en sus asientos hacia la última fila, hacia el asiento del extremo, el más cercano a la puerta, hacia mí. Me puse de pie. Mis piernas no estaban completamente firmes. Quiero ser honesta sobre eso. Me puse de pie lentamente, y mis piernas tenían la inestabilidad específica de un cuerpo al que se le ha pedido hacer algo para lo que su sistema nervioso no estaba preparado. Y aún así me levanté porque sentarme ya no era una opción. No miré a la multitud. Miré hacia la cuarta fila desde el frente, del lado derecho, donde estaban sentados mis padres. Mi madre se había llevado la mano a la boca. No eran las lágrimas fotogénicas de las ocasiones oficiales. Era otra cosa, algo menos controlado. La expresión de una mujer cuyo cuidadoso mantenimiento de una realidad acaba de ser contradicho públicamente por un juez federal frente a todos los que conoce. La mano derecha de mi padre estaba sobre el descansabrazos de su silla, temblando. Observé esa mano por un momento. La mano de Richard Marchand, 30 años en derecho corporativo, el hombre que me miró al otro lado de la mesa en acción de gracias y me llamó una simple enfermera con título, y me vio irme y les dijo a sus amigos durante 8 años que su hija había dejado la facultad de Derecho de Harvard y no había logrado mucho, temblando. Doctora Marchand, dijo la jueza Whitmore, y volví mi mirada al frente del salón. Mi esposo está vivo hoy porque usted se negó a dejar que probabilidades imposibles decidieran el resultado. Tomó una decisión que requirió habilidad, valentía y disposición para actuar en ausencia de certeza en un momento en que la certeza era lo único que no estaba disponible. Ella hizo una pausa. Lo hizo sin reconocimiento, sin apoyo institucional y, según entiendo, sin saber que alguien la estaba observando. La sala estalló. No fue un aplauso cortés ni el aplauso medido de una audiencia profesional ante un reconocimiento protocolario. 200 personas de pie. El sonido llenó la sala del tribunal con la fuerza física tan particular que produce un espacio grande y cerrado cuando resuena a todo volumen. Y yo estaba de pie en la última fila, con las piernas no del todo firmes y las manos frías, y algo sucediendo detrás de mis ojos que no iba a permitir que se hiciera visible en esta sala. No había llorado por mi familia en 8 años. No iba a empezar frente a 200 abogados y políticos. Respiré por la nariz, conté, dejé que el sonido me envolviera y me mantuve muy serena por dentro. La jueza Whitmore esperó a que la sala se calmara. En nombre de mi familia, dijo ella, cuando el sonido disminuyó lo suficiente para poder hablar, y en nombre de cada paciente cuyo resultado será diferente porque elegiste este trabajo. Gracias. Ella se volvió hacia Connor, quien estaba de pie al lado del podio con la expresión de un hombre que ha estado en medio de su propio día importante y ha visto cómo se convierte en algo completamente diferente. Señor fiscal del distrito, dijo ella amablemente, tienes suerte de tener una hermana como ella. Connor me miró, yo le devolví la mirada. Su sonrisa confiada, la sonrisa que había llevado durante toda la ceremonia, la sonrisa de un hombre cuyo día va exactamente como lo planeó, estaba congelada, no desaparecida, congelada, como una pantalla que ha dejado de actualizarse. Sí, dijo. Su voz se quebró un poco en esa palabra. Carraspeó. Sí, la tengo. Los siguientes 20 minutos tuvieron una cualidad que todavía no estoy completamente segura de cómo describir. La parte de la recepción del evento, que hasta el reconocimiento de la jueza Whitmore se había estado organizando alrededor de mis padres y mi hermano, de la manera en que estos eventos se organizan alrededor de las personas más prominentes en la sala, se reestructuró. No fue de inmediato, pero la tendencia era inconfundible. Los invitados que se habían estado agrupando cerca del frente, cerca de mis padres, cerca del centro magnético de la importancia oficial, se desplazaron hacia la última fila, hacia mí. No fue una estampida, ni una escena, solo el silencioso cambio, casi gravitacional de 200 personas, recalibrando dónde estaba ocurriendo lo más interesante en la sala. La doctora Helen Park, la jefa de neurocirugía de Boston Children's Hospital, fue la primera en llegar a mí, 51 años, el tipo de presencia profesional que llega completamente formada. Ella me estrechó la mano y dijo: he leído tus artículos sobre neuromonitorización intraoperatoria. Tu trabajo sobre protocolos de retroalimentación en tiempo real es excelente. Le agradecí. La senadora Diane Kowalski, con 12 años en el Senado estatal y actualmente postulándose para el escaño del Senado de los Estados Unidos, llegó en segundo lugar, con la eficiencia de una política que entiende que la ubicación de importancia en una sala cambia y que la rapidez para adaptarse a ese cambio es en sí misma una especie de habilidad. Ella dijo que había estado trabajando en un proyecto de ley sobre acceso a la atención médica y que quería hablar con alguien en el MGH sobre las implicaciones prácticas. Le di mi tarjeta. El juez Whitmore se acercó a mí cuando la multitud inicial se había reducido un poco. De cerca, ella era exactamente lo que había mostrado desde el podio.
podio, aguda, cálida y plenamente consciente de lo que hacía en cada momento. Tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente. Espero que no haya sido demasiado, dijo. No, respondí. Me detuve, volví a empezar. ¿Cómo está él? Su expresión cambió, se volvió algo más suave y más íntimo que el reconocimiento público que había mostrado antes. Es extraordinario, dijo. Está escribiendo un libro, discute con sus estudiantes de posgrado sobre Aristóteles. Me vuelve absolutamente loca. Sonrió. Está vivo. Y eso es todo gracias a ti. Me aferré a eso. Él quería venir hoy, dijo. Le dije que el evento no era apropiado, demasiado oficial, pero le prometí que te encontraría. Dile, hice una pausa, porque lo que quería decir no tenía palabras para expresarlo, y no quería usar palabras inadecuadas. Dile que sus estudiantes tienen suerte. Ella apretó mis manos. Lo haré. Mis padres me encontraron 40 minutos después. Para ese momento, la sala se había reorganizado tanto que encontrarme requirió navegar entre la gente. Tuvieron que abrirse paso entre un grupo de personas que se había formado a mi alrededor, de una manera que, noté, requirió un esfuerzo que no habían anticipado necesitar. Los vi venir desde el otro lado de la sala. Mi padre primero, mi madre detrás de él, Connor al final. Mi padre parecía un hombre que ha estado en una demolición controlada y está catalogando los daños. Se detuvo a 2 pies de mí, me miró y no dijo nada por un momento. La mano temblorosa estaba quieta, estaba sereno. Ricardo Marchand siempre estaba sereno en público. Era, pensé, quizá lo más profundamente arraigado en él, más incluso que las convicciones a las que solía servir, y seguía presente ahora, incluso cuando las convicciones que servía ya no estaban claras. Chloe, dijo él. Papá, dije yo. Una pausa. No lo sabíamos. No preguntaste, dije yo. No como una acusación, sino como un hecho, dicho en tono de hecho. Él me miró. Algo cruzó su rostro que no le había visto desde que era niña, algo sin protección, algo debajo de la presentación controlada. Tenía 61 años, y había pasado los últimos 40 minutos viendo cómo su mundo profesional descubría que la hija a la que había descrito como una desertora había pasado 8 años convirtiéndose en neurocirujana que salva vidas en cirugías de 11 horas, y la experiencia había movido algo que no estaba segura de que pudiera moverse. No, dijo él. No lo sabíamos. Mi madre había llegado a su lado. Me miró con la expresión de una mujer que es muy buena manejando situaciones y que se ha encontrado con una que no es manejable de las formas que ella conoce. Sus ojos estaban húmedos, no eran las lágrimas contenidas y fotogénicas de las ocasiones oficiales, eran del otro tipo. No sabía qué decirle a la gente, dijo. Su voz era más pequeña de lo que la recordaba en mi memoria. Cuando te fuiste, no supe cómo explicarlo. Pudiste haber llamado, dije. Pudiste haber preguntado. Un silencio. Sí, dijo. Pude haberlo hecho. Connor se acercó a pararse junto a ellos. Parecía que había pasado los últimos 40 minutos en una especie de reflexión privada para la que la ocasión pública del día no le había dejado suficiente espacio para procesar. Parecía un hombre que había ganado algo importante y que ahora entendía que esa victoria existía dentro de un contexto más grande que no había considerado completamente. Te dije algo terrible, dijo. En acción de gracias, hace 8 años, me llamaste una fracasada, dije. Sí, pensé en esa palabra durante años, dije. Me fue útil. Él me miró. No de la manera en que tú lo dijiste, aclaré, pero me fue útil. Cada vez que el trabajo era lo suficientemente difícil como para que dejarlo pareciera razonable, pensaba en esa palabra y en lo que iba a hacer con ella. Connor asintió lentamente. El asentimiento de un hombre haciendo cuentas que no le gustaba hacer. Lo siento, dijo por lo que valga. Lo siento. Miré a los tres. Mi padre, con su rostro sereno y sus manos temblorosas. Mi madre, con los ojos llorosos y la voz más baja. Mi hermano, con la expresión de un hombre que ha pasado una década interpretando la versión aprobada por la familia y que acaba de ver cómo esa historia se complica frente a todo su mundo profesional. No había venido por una disculpa. Quiero dejar eso claro. No me senté en la última fila esperando un momento de reconciliación, ni asistí con la expectativa de que 8 años de silencio se abordarían en el vestíbulo de un tribunal federal rodeado de políticos y periodistas. Había venido para verlos una vez más como la persona en la que me había convertido, para dejar que eso fuera verdad estando en la misma habitación que ellos. Y lo fue. Era completamente, indiscutiblemente, públicamente cierto, y todos en esa sala lo sabían. Necesito regresar al hospital, dije. Estoy de guardia a las 4. Mi padre extendió la mano y la puso brevemente sobre mi brazo. Un breve contacto. ¿Te gustaría cenar con nosotros? La próxima semana, si estás disponible. Miré su mano sobre mi brazo. 8 años. Tarjetas de Navidad en las que no aparecía. Un día de acción de gracias en el que me fui con una sola maleta. Un correo electrónico que decía que se vería mal si no estabas ahí. Y una mano en mi brazo en el vestíbulo de un juzgado de parte de un hombre que había pasado 40 minutos viendo al mundo descubrir quién era su hija. Lo pensaré, dije. Era la respuesta más honesta que tenía. La doctora Helen Park me llamó un lunes, 3 semanas después de la ceremonia. Ella estaba formando una colaboración de investigación, MGH, Boston Children's y Brigham and Women's, enfocada en los resultados de cirugías cerebrovasculares pediátricas de alto riesgo. Quería que yo participara. Ella describió el alcance del proyecto con la precisión de alguien que había estado pensando en ello durante mucho tiempo, y que había identificado en el vestíbulo de ese juzgado a la persona específica que necesitaba. Dije que sí antes de que terminara la frase. La cena con mis padres ocurrió 6 semanas después de la ceremonia. Mi madre preparó la comida que siempre hacía para ocasiones que quería señalar como importantes. La que había comido en cada cena familiar importante durante los primeros 18 años de mi vida. Me senté en la misma mesa donde mi padre había dicho enfermera glorificada. Comí la misma comida.
Miré las mismas ventanas y sentí por primera vez que la habitación pertenecía a mi historia más que a mi identidad. Me tomó un tiempo encontrar las palabras para esa distinción, pero es importante. La mesa en la que me crié me formó de maneras que todavía estoy entendiendo. Algunas de esas huellas fueron daños que hubo que reparar y otras son algo diferente. La fortaleza específica de una persona que aprendió desde temprano que la aprobación no estaba garantizada y que el trabajo tenía que valer la pena hacerlo independientemente de si alguien lo estaba viendo o no. No estoy agradecida por los 8 años de silencio, pero tengo claro lo que esos años produjeron, que es una persona que operó a un hombre de 61 años en una cirugía de 11 horas sin un médico adscrito presente y sin garantía de resultado, y que tomó la decisión porque era necesario hacerlo. Mi padre preguntó sobre mi trabajo durante la cena. Él hizo preguntas reales, de esas que requieren escuchar las respuestas en vez de solo esperar para responder. Yo las contesté. Hablamos durante 2 horas. No fue una resolución. Quiero ser honesta sobre eso. 8 años de un tipo particular de silencio no se convierten en otra cosa por una sola cena, y las personas que dicen que sí, normalmente están describiendo la emoción que quisieran haber sentido en vez de la emoción que realmente tuvieron. Lo que sí fue el comienzo de algo que podría, con el tiempo y con un esfuerzo significativo de varias partes, convertirse en una relación que yo reconozca. Podría. Soy neurocirujana. Tengo una relación profesional con las probabilidades. El esposo de la jueza Whitmore me envió una nota, escrita a mano, a través de la Oficina de Relaciones con Pacientes del hospital. 4 párrafos. Describió cómo fue despertar y que le dijeran lo que había pasado, la experiencia específica de enterarse, después de los hechos, que alguien que no lo conocía y que no tenía garantía de éxito, tomó una decisión por él en medio de la noche. Describió a sus estudiantes de filosofía. Describió una discusión en particular sobre la ética nicomaquea que había estado teniendo con una estudiante de posgrado durante 3 meses y sospechaba que la estaba perdiendo. La última línea de la nota decía: entiendo que le dijiste a mi esposa que me dijera que mis estudiantes tienen suerte. Ellos la tienen, pero no tanta como yo. Tengo esa nota en el cajón de mi escritorio. A veces la saco cuando el trabajo se pone difícil de una manera que te obliga a recordarte por qué haces este trabajo. Mi padre pasó 8 años diciéndole a la gente que yo era una desertora. Se lo dijo a sus socios del bufete. Se lo dijo a sus amigos del golf. Se lo dijo a la gente en las cenas donde se hablaba de los logros de Connor y no se mencionaban los míos. Contaba la historia de la hija que había sido admitida en la Facultad de Derecho de Harvard y que renunció a eso. Y la historia terminaba ahí, con el hecho de que me fui, porque ahí fue donde él dejó de mirar. Una jueza federal les dijo otra cosa a 200 de sus colegas. Ella miró hacia la última fila. Me encontró ahí, dijo mi nombre. Y las personas que se habían estado amontonando al frente del salón, los políticos, los abogados y los periodistas que habían pasado la noche orbitando alrededor de la puesta en escena del éxito de mi familia, se fueron acercando hacia el fondo, donde estaba lo verdadero. No necesitaba que se acercaran a mí. Quiero dejar eso claro también. No me senté en esa última fila esperando ser reivindicada. Me senté ahí porque era el asiento disponible, el asiento que las decisiones de mi familia habían dejado libre, y me senté en él como la persona que yo misma había construido, sola, de la manera específica de quienes han aprendido que estar sola no es lo mismo que no ser nada. Pero te diré esto, cuando 200 personas se pusieron de pie en esa sala y el sonido rebotó en las paredes y regresó y yo estaba de pie al final de la última fila con las piernas no del todo firmes, me permití recibirlo. 8 años de ramen, noches de 4 horas y días festivos sola, y una palabra que me acompañó en cada momento difícil de una década. 60 segundos de aplausos en 900 metros cuadrados. Dejé que me llegara. Creo que me lo había ganado.